Euron. Sí, seguimos en el año 2020 y vamos a hablar de esa gran novedosa, monarquía o república. Suele ser un debate contaminado, muy peligroso, muy radioactivo, en el que las dos partes más conocidas y reconocidas en el Estado español tienen una preconcepción, unos prejuicios a la hora de afrontar este debate con una pregunta tan simple: monarquía o república, basándose sobre todo no en un debate conceptual, académico, escolástico acerca de qué supone una monarquía, qué supone una república, sino en las experiencias prácticas vividas en el Estado español acerca de lo que ha supuesto en la historiografía la república como concepto político y la monarquía como concepto político. Y no solo eso, sino en la forma especial y específica de cómo se ha traslucido a la posteridad esos hechos de monarquías y de repúblicas. Porque digamos que monarquías ha habido varias y repúblicas ha habido dos. Y dentro de ellas ha habido muchas experiencias particulares. Porque no es lo mismo la monarquía de Carlos III que la monarquía de Isabel II, que la monarquía de Amadeo I de Saboya, que de Alfonso XIII, que de Juan Carlos I o Felipe VI. Son monarquías diferentes a pesar de estar en buena medida emparentados, salvo Amadeo de Saboya. Que al final, Amadeo de Saboya, hay una de las anécdotas más divertidas que más me gusta, aparte de que llegó a Bilbao, a la Plaza Nueva, y le organizaron una naumaquia. Naumaquia, igual hay un problema. Naumaquia era una cosa que hacían en el Coliseo de Roma, de llenar hasta un determinado lugar y organizar batallas navales para el divertimento y el entretenimiento de la gente. Pues en la Plaza Nueva de Bilbao hicieron algo similar, llenaron hasta un diverso nivel y hicieron un simulacro de batalla naval para regocijo del rey Amadeo I de Saboya. Bueno, pues amanecía temprano, con vigor y con alegría, y en el Palacio Real nadie estaba despierto, con lo cual tenía que ir a desayunar a una cafetería del centro de Madrid, porque los sirvientes y cocineros no estaban para organizarle el desayuno. Ese era el contraste entre la villa y corte y la vocación de un rey europeo, en el caso de la España de finales del último tercio del siglo XIX. Sirva el ejemplo para entender que hay diferentes conceptos de monarquía y de lo que es ser un monarca, porque no debe de servir únicamente las experiencias vitales en la historia de las Españas. Ha habido muchas posibilidades alternativas de monarquía. No es lo mismo la monarquía que propone Felipe VI o la monarquía carlista de Carlos Javier I, aristócrata de la Casa Real de los Países Bajos, en los que tiene calidad de príncipe y es hijo de Carlos Hugo de Borbón y Parma, expulsado por el rey. Esperen un momento. ¿Qué rey? Era un reino, sí. España era un reino bajo el franquismo. Pero no había rey, que era el rey del movimiento. Y nombró heredero a título de rey a Juan Carlos I. Lo cual supone no una restauración como en Cánovas del Castillo en 1874, que quería hacer las cosas bien, pero luego un militar se fue calentando, y en 1874 hizo un pronunciamiento en Sagunto
y proclamó la vuelta de Alfonso XII. Pues lo que hizo Franco fue una instauración de una dinastía ya reinante, pero una monarquía nueva. Por eso no era príncipe de Asturias Juan Carlos I a partir del 1968, sino príncipe de España. Es decir, se hacen trampas al solitario y parece que tenemos que asumir ruedas de molino. Franco expulsa a Carlos Hugo de Borbón y Parma, uno de los herederos de una de las ramas carlistas de España, porque le molesta y le sobra. Antes de la proclamación, creo que fue en 1969, un año después de la expulsión de Carlos Hugo, cuando lo proclama a Juan Carlos de Borbón y Borbón como heredero al trono de las Españas, como título de rey y príncipe de España y no príncipe de Asturias. Y por el otro lado tenemos que las diferentes repúblicas en España no son reflejo de la realidad como repúblicas en el mundo mundial, porque la primera república vino como consecuencia de tocarle las pelotas a Amadeo de Saboya hasta tal punto que acabó siendo pues dimisionario de sus responsabilidades, como diría un presidente de la República cuando salió de España porque ya estaba un poco harto. Cuando llegó a París puso un telegrama y les dijo: estoy hasta los pi de todos nosotros. Digamos que las experiencias no han sido favorables para el concepto de república. Pero en el contexto mundial hay monarquías como Suecia, Dinamarca, Reino Unido, y hay monarquías pues como en África, que no es que sean un dechado de virtudes, y hay repúblicas pues como Alemania, Estados Unidos y otros ejemplos de países que son repúblicas y no pasa nada. No quiere decir que se vayan a meter en el hoyo del caos y la absoluta autodestrucción, porque no significa que la primera y la segunda repúblicas españolas fueran un caos. Signifique que el futuro de cualquier república española tenga que ser algo completamente autodestructivo y imposible de llevar a cabo. Digamos, ya es el momento de decir que el mayor problema es que se hacen una serie de clichés de lo que es la monarquía en ese debate monarquía o república, y se hace un cliché de lo que es la república, y se hace el cliché de que una monarquía es una cosa con un rey y ya está, y no importa nada de lo demás, y una república es la ausencia de un rey y con un jefe de estado elegido cada tantos años, cada 4 años, cada 6 años, cada 8 años. Y sí y no. Pero en realidad el debate monarquía o república debería de ser algo absolutamente mucho más profundo y mucho más complejo y mucho más interesante, porque debería de sustanciarse en modelos de desarrollo político, institucional, incluso económico, social y comercial, en tanto en cuanto deberían de ser modelos de sociedad que traslucieran como pináculo la estructuración con forma monárquica, de monarquía parlamentaria, o si quieren una monarquía no parlamentaria, pues cada cual que ponga su modelo y los monárquicos que pongan lo suyo, y dentro de la monarquía pues teniendo en cuenta que no solamente está como posible monarca el señor Felipe VI, sino que Carlos Javier, heredero de una de las ramas más importantes del carlismo, creo que la única superviviente y que tiene posibilidades de futuro, es una de las otras alternativas o pretendientes a la corona real de España, porque se puede ser monárquico y solamente defender al señor
Felipe VI, sí, no se puede defender la corona para Carlos Javier, hijo de Carlos Hugo, expulsado por Franco en el año 1968, o otras alternativas. Y desde el lado republicano, pues entender que una república es mucho más que quitar la corona al jefe del Estado y que se pueda presentar como por ejemplo Simeón de Bulgaria, que fue primer ministro entre el año, bueno, en el cambio del siglo XXI en Bulgaria. Pudo ser primer ministro y ya fue el último monarca o pretendiente a la corona. Y no pasa nada. Es una estructura social y política lo que identifica una forma republicana de gobernarse. Es una forma estructurada y diferenciada de lo que supone una monarquía. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos debería de ser recordado el hecho de que en aquel momento, a finales del siglo XIX, en el que estaba muy de moda esto de tener monarquías, a George Washington, en una noche loca, le dijeron: oye George, ¿quieres ser rey de los Estados Unidos de América? Y dijo no. Podía haber dicho que sí, pero es que después lo que podemos leer en los papeles federalistas y en la propia Constitución y en la Declaración de Independencia está sustanciado en una forma más bien republicana que no monárquica, con lo cual habría sido un contrasentido tener una cabeza coronada con la forma estructurada de pensamiento y plasmada en papeles federalistas y otros documentos de la época, el haber tenido otra cosa que no fuera una república. Es, por tanto, un debate, monarquía o república, que debería de sustanciarse en otras bases. Está viciado, está desplazado de una forma académica o leal de debate con contenido, y muchas veces los propios monárquicos y los propios republicanos así autodenominados se sustancian en una forma de ir a un lugar y un momento, un referéndum, en el que se decida o monarquía o república simplemente por el mero hecho de que o haya una cabeza coronada, generalmente se asume que tenga que ser o antes Juan Carlos I o Felipe VI, o la ausencia de una corona como jefe de Estado, y ya está, y simplemente que haya un presidente de la República sea suficiente hecho como para ya tener una república, lo cual evidentemente produciría o bien un fortalecimiento de esa figura de presidente de la República, y acabaría teniendo una similitud bastante clara con la figura del actual jefe del Estado, en la figura del monarca. Es una deriva que acabaría teniendo, o pues acabaré teniendo problemas institucionales por no haber tenido una incardinación con un modelo que cuajase diferente al modelo de monarquía parlamentaria vigente desde la Constitución de 1978. Y por tanto, simplemente a modo de finalización, el problema no es, en el caso del Estado español, debatir sobre monarquía o república, o el debate o hacer un referéndum, sino todas las bases previas y todos los condicionantes y todo el contenido que debería de tener un debate serio, sereno, profundo y leal sobre contenidos de qué es una monarquía, qué abanico puede incorporar una monarquía, qué contenidos desde el concepto superior hacia el nivel más inferior, y las diversas opciones monárquicas que se pueden plantear en el Estado español, porque evidentemente, como digo, la monarquía fue una imposición, no hubo posibilidad de elegir sobre otros modelos institucionales, como pudo haber en Bélgica e Italia después de la Segunda Guerra Mundial, o en
En el caso de Grecia, después de la dictadura de los coroneles a finales de los años 60, concretamente creo que se decidió eliminar la monarquía, que se veía muy vinculada con la dictadura de los coroneles en el año 1974. Es decir, que se ha podido decidir serenamente, más o menos, en Italia, Bélgica, Grecia, sobre un modelo monárquico o republicano. Pues bueno, pues en España se dio por supuesto tanto el hecho monárquico, tanto como el hecho de que la dinastía tenía que ser la Borbón, y dentro de la dinastía Borbón tenía que ser Juan Carlos de Borbón y Borbón, señalado por el rey del movimiento, el glorioso caudillo. Y por el otro lado, pues tenemos que no hay una definición de república ni a qué modelo se quiere ir. No hay una, como diría el difunto Julio Anguita, no ha habido ninguna respuesta constituyente, ni un movimiento social de entidad, ni una masa crítica que esté conceptualizando acerca de cualquier modelo republicano, y así tenemos que, bueno, pues salvo pataletas de niño pequeño comparables a las que hacía Alfonso XIII cuando siendo pequeñito y siendo fan, porque fue un gran fan del género de la pornografía, y fue incluso guionista de películas porno y todas estas cosas, cosas de la monarquía. Pues cuando se cabreaba con mamá y papá, papá no le conoció mucho, sobre todo a mamá y a los diversos miembros de su familia, acababa gritando ¡Viva la República! Pues mira, acabó teniendo una república. Bien hecho, Alfonso XIII. Bueno, pues como no hay una masa crítica a favor de ningún tipo de república conceptualizado, pues lo dejan en bandeja a los enemigos del debate para decir, bueno, estos quieren, en realidad cuando hablan de república, hablan de la Segunda República Española y ya está, el debate se jodió. Y ahí hay un problema bien grande para el futuro de la forma de Estado y lo que contrae esa forma de Estado en el Estado español, no solamente para el presente, sino también para las próximas décadas. Con lo cual, si alguien quiere ser leal con una forma más estructurada y académica, primero debería de tener una masa crítica de republicanos, para que no pase como ha pasado en otras épocas en las que se instituye un régimen político nuevo sin que haya gente que vaya a ser pilar de ese régimen nuevo que se establece. Para que haya monarquía debe haber monárquicos. Lo curioso es que antes se llamaban juancarlistas. No, yo no soy monárquico, yo soy juancarlista. Ya, bueno, a ver dónde están ahora los juancarlistas. Y después, con la abdicación de 2014, ahora que son felipistas, seguirán diciendo que no son monárquicos porque está mal visto. Cada cual que responda ante sus propios electores y ante su propia conciencia. Si se es monárquico, ser monárquico. No se puede ser como el gato de Rodinger, como el Partido Socialista, que es monárquico y republicano a la vez, o como empieza a ser Podemos, que empieza a ser monárquico y republicano a la vez, que es un problema bien grande. Hay que ser honestos con uno mismo y coherentes. Y los republicanos, pues que lo sean, pero que tengan claro que es algo mucho más profundo que simplemente quitar la corona a Felipe VI de Borbón y Grecia, perdón. Es algo muy distinto, más profundo y con muchos más conceptos que poner encima de la mesa, y una ensalada que no solamente lleva aceitunas, sino también lleva apio, zanahorias, aceitunas, soja y todos los elementos de chaca que le quieras echar. Porque si no, es volver a hacer lo mismo con los mismos ingredientes y para lograr un objetivo idéntico, que es al fin y al cabo lo que quieren los que pervierten ese debate de monarquía o república. Sin más, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.